Está con nosotros el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Con él vamos a hablar de todos los temas respecto y en torno a las epidemias, los virus y específicamente ahora al coronavirus. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí con ustedes y sobre todo poder utilizar este medio que concita tanta atención a nivel nacional por la audiencia que tiene para poder brindar un poquitito de información y sobre todo de paz y tranquilidad sobre un tema que ha generado tanto estrés y tanta angustia en estos días por las notas de voz, sobre todo que han estado circulando. Doctor, inicialmente esa parte que usted hablaba de tanta angustia, el ambiente que se está viviendo en la República Dominicana y las acciones que hemos visto de parte de las autoridades, ¿van acorde con lo que estamos viviendo o tal vez se necesita hacer algo más? Ok, me voy a detener. Vamos a iniciar primero con las notas de voz para tratar de abordar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos. Vamos a comenzar por ahí. Hay dos notas de voz que están circulando. La primera era una nota de voz que se le atribuía al doctor Miguel Ureña, sí, infectólogo que trabaja en Corazones Unidos, quien fue mi profesor. Y lo primero que hay que decir es que ese no es el doctor Ureña. Ya él lo desmintió en varios medios, pero además de eso yo me comuniqué con él por teléfono, simplemente para tener la autorización de poder decir que ese no es él el que habla en esa nota de voz. Número 2. Esa nota de voz dice que en el país hay 800 casos de coronavirus, nada menos cierto de ahí. La República Dominicana a la fecha, y mientras estamos conversando, el director del Servicio Nacional de Salud acaba de reportar el 6º caso de coronavirus en la República Dominicana. Y hay que entender que la República Dominicana tiene un compromiso con los organismos internacionales, que son quienes dan la prueba al país, quienes supervisan, quienes entrenan. Y por eso el país, cada vez que hace una prueba, tiene simplemente que decir positivo o negativo y se reporta directamente a la Organización Panamericana de la Salud, quien no tiene ningún tipo de afiliación política y por ende no tiene por qué esconder información. Segundo, en la República Dominicana, si tuviéramos 800 casos de coronavirus, ese virus tiene una mortalidad entre un 3 y un 6%. Lo que quiere decir que deberíamos tener entre 25 y 45 fallecidos aproximadamente. Sí, y nada de eso se notaría porque tiene familia. Claro que sí. Entonces, ahora bien. Pero, déjame terminar, por favor, en cuanto a los cálculos. Lo otro es que es una enfermedad que tiene aproximadamente un 10% de las personas que presentan la enfermedad con sintomatología grave y que amerita hospitalización. Lo que estaríamos hablando alrededor de 80 personas con un 50%, que serían 40, que necesitarían ventilación mecánica. Y un número de 40 personas que entren al sistema de manera continua, todo el mundo, 40 personas en ventilación, llamaría la atención, además de que podría sobrecargar el sistema. Razón por la cual eso no es lo que estamos viendo y ahí mismo la nota simplemente se desmiente. Que pueden existir más casos en la comunidad que todavía no se han detectado. Eso es algo claro que pudiera demostrarse, pudiera verse, pero a la fecha la República Dominicana no tiene esa cantidad de casos. Segundo, hablaron de cerrar el país, como se ha mencionado, a partir del lunes después de las elecciones. Sí, eso también salió en notas de voz. Eso es otra nota de voz y por eso quería abordarlas ambas. Sí. Mentira. Hoy justamente tuve la oportunidad de recibir información de primera mano de personas de bastante nivel que certifican que eso no va a ocurrir. Con 6 casos de coronavirus, los 6 importados, simplemente hay que decir que eso no es una opción para la República Dominicana. ¿Que si eso podría ocurrir en el futuro? Claro que sí. Si comenzaran a percibirse casos de transmisión doméstica, o sea, casos entre dominicanos, ese es el paso siguiente. Tratar de disminuir los lugares donde existan aglomeraciones de personas. Déjenme terminar por esto. ¿Qué sucedió en el día de ayer y en el día de hoy en la mañana en los supermercados? El acto más, discúlpenme, no quiero ser ofensivo, pero un acto que no fue inteligente, para quitar la palabra que iba a decir. ¿Por qué razón? Estamos hablando de que usted tiene temor del coronavirus. Usted se fue a meter con 2,000, 3,000 gente en un supermercado. Sí. A todo el mundo ponerle la mano al mismo carrito, a estarse gritando, a estarse voceando, a colocarle las manos directamente a lo que eran la parte donde están las cajas registradoras. Estamos hablando de que todo el mundo poniéndole la mano a los mismos productos. Por tal razón, usted lo que hizo fue lo peor que pudiera tomar como decisión de que para prevenir el coronavirus. Entonces, ese tipo de acción que se tomó simplemente llevó a que todo el mundo se contagiara. Aquí hay gente que ve una fila y se mete en la fila para ver qué es lo que están dando. Sí, entonces, estamos conversando de que se creó una alarma, una alerta que no era necesaria. Que si en algún momento vamos a tener que tomar esas medidas de cerrar algunas cosas, podría ocurrir, pero no en este momento, porque todavía no nos encontramos en esa fase. Y discúlpenme ya. Sí, mire, déjeme decirle algo. José Luis tiene una pregunta. Sí, pero fuera de la pregunta, espérese. Miren.
usted correctamente ha dado una explicación de los rumores que han circulado, que han alarmado a la población y muchos nos dimos cuenta de temprano, lo que tenemos la capacidad de enterarnos de algunas cosas, de que eran rumores, pero la sociedad llana termina creyendo todo lo que circula por ahí. Pero déjeme decirle una cosa. Yo tengo una semana diciendo que aquí no hemos sido tan efectivos con la detectación, si se puede decir, detección de los casos. Porque usted está hablando de casos dentro de los 6 que hay. Claro. Que hay gente que circuló por muchísimos lugares, de gente que lo abrazó, de gente que dijo inclusive en el Alcarrillo que amaneció con gripe y que nadie ha ido a averiguar si tienen esa gente nada y no están en cuarentena. Personas que fueron atendidas en una clínica y la dejaron en una habitación, que ella dijo, a mí me dijeron que yo lo tengo y aquí ha venido todo el mundo, pero ¿y dónde están las personas que compartieron con ella? Una señora de San Francisco de Macorís que compartió con todo el mundo y no han buscado lo que compartieron con ella. Yo creo que ni el reportero que la entrevistó, los reporteros que la entrevistaron. Entonces, cuando viene a ver, lo que hemos sido es poco eficiente con la detección, ¿verdad? Ese es el tema. Sí, señor. Ese es el Poco tema. eficiente con eso y por eso nada más tenemos 6. Uno no sabe todavía. Ok. Yo quería hacer una pregunta antes que José Luis, que realmente le hemos ¿Por qué? coartado la capacidad de expresión aquí cada vez que ha tratado de abrir la boca. No, La pregunta, no, señor Alcántara, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería su temor frente a este escenario, por favor? La mía, en que las autoridades mediáticamente estén manejando un tema y que en la realidad nosotros tengamos un desborde más grande que lo que están diciendo las autoridades para tratar de no alarmar a la población y que tú estés circulando descuidado por no ser efectivo en ubicar esos casos. En la introducción él hizo, doctor, él hizo. No, pero yo creo que hay muchos casos que todavía pudieran haber muchos casos. Él hizo un ejemplo en la introducción, Eddie, discúlpeme, doctor, que creo que no puede pasarse por alto. No, claro. Si hubiera, Eddie, supongamos, él cito números, yo lo voy a elevar, 1000 casos y la mortandad de un 3%. Esos 30 muertos no pudieran esconderse porque hubiera familia. No, y los 100 que estuvieran graves, que necesitaran unidades de ¿Qué cuidado. es la gravedad de eso? Sí, pero el problema es... La gravedad no es el 2% Sí. de los decesos. El ¿Tú problema- sabes cuál es No, la cosa? digo, Que si hay... es bastante grave, ¿no? Claro, el 98% para poder sobrevivir necesitas atenciones especiales y costo en tratamiento, aunque no esté la cura, Por lo tanto, que sería pudiera difícil desbordar ocultarlo. el sistema sanitario de la República Claro, Dominicana. pero es lo que estoy diciendo. Si ocurriera ese número que acaban de plantear, ya se hubiera manifestado, ya tuviéramos algún tipo de manifestación o presión dentro del mismo sistema de salud, lo cual simplemente no ha ocurrido en este momento. ¿Cuál es el temor mayor de las personas cuando se habla de coronavirus? Es la parte de la mortalidad o la letalidad. Yo quiero primero que nada pedir disculpas si algunas personas cuando uno habla de una letalidad de un 3, de un 6%, entienden que Uno lo está como relajando. que lo estoy relajando y que no le estoy dando la importancia No, cada vida un cuenta. a un solo fallecido. Y quiero decir, solicitando disculpas primero que nada a las personas que nos escuchan, que un solo fallecido es importante. Porque estamos hablando que esa persona que muere lo perdió todo y los familiares quedan con el duelo y el dolor de la pérdida. Sin embargo, cuando hablamos desde el punto de vista de salud pública, cuando hablamos de la parte del todo, estamos mencionando que este tipo de patologías, repito, sería muy difícil esconder si tuviéramos una cantidad de casos muy elevadas. Eso es lo primero que queremos decir. Lo otro es, la República Dominicana no es Estados Unidos, la República Dominicana no es Italia, la República Dominicana no son esos países que han tenido una mortalidad elevada por lo siguiente. La edad promedio de vida en Italia son 48 años. O sea, el promedio de edad da 48. El promedio de edad en República Dominicana son 28 años. Somos una sociedad mucho más joven. Lo que quiere dejar dicho que aún se infectara todo el mundo en la República Dominicana, los números de personas que van a enfermar de manera grave es muchísimo menor que lo que se va a presentar en otros países. Y repito, hay personas Por que la desde que edad. apareció por razones de edad. Recuerda que el coronavirus es un virus que se ha ensañado con las personas de edad. Es un virus que tiene una mortalidad, para que entiendan la discrepancia. Si usted tiene más de 80 años, el riesgo de fallecer es de un 15%. O sea, mata a 15 de cada 100 personas que tiene más de 80 años. Pero si la persona tiene menos de 30, la posibilidad de morir es de 0.2. O sea, se mueren 2 de cada 1000 personas que le da. Y esas 2 personas menores de 30 años que van a fallecer son personas que tienen algún tipo de afección o de compromiso de algún sistema o tienen alguna patología de base. Razón por la cual no es cierto que si el coronavirus a usted le da, usted se va a morir. Porque el problema es que muchas personas están viendo el coronavirus como una sentencia de muerte. Y es más que nada porque cuando comenzó, los titulares de los periódicos, los titulares
de los programas decían este mortal virus. Y hemos visto que realmente no es el comportamiento, sobre todo en poblaciones jóvenes. ¿Y qué Doctor, pasa? Perdón, una pregunta ya muy personal, ¿verdad? Con las embarazadas y el coronavirus. Para Mira, la gente que está en estado eso como se yo, lo- muy preocupante. Eso se lo puede responder después de la pausa, doctor Francis. Continuamos Yo en te el la go- compro. Continuamos en el gobierno de la tarde. Diandra dejó una pregunta antes de la pausa. Muy importante. Las mujeres embarazadas. Ok, a diferencia de otros virus como el virus de la Las influenza, embarazadas, pues no hay hombre embarazado. Claro, las embarazadas. Bueno, ¿cómo está esto hoy en día? Por eso es que ya las felicitaciones del Día de la Mujer era la mujer, ¿verdad? Con ciertas características. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Lo primero que hay que decir es lo siguiente, Yandra. A la fecha, el coronavirus no se ha asociado a malformaciones en el bebé. El coronavirus aún pudiera afectar al bebé al momento de nacer. El coronavirus es un virus bastante noble con los más jóvenes. Como decíamos, mientras más adultos, mayor mortalidad. Y todavía a la fecha no hay registrado el primer caso de muertos o de fallecidos en menores de 9 años. No hay un solo caso reportado con más de 125,000 casos de coronavirus de un niño menor de 9 años que haya fallecido. Y tampoco en las embarazadas tiene un riesgo adicional que se haya colocado en ninguno de los estudios. A diferencia de la influenza, que sí, cuando han ocurrido brotes de influenza a nivel mundial, el 50% de las personas que fallecen tienden a ser embarazadas. ¿Sería recomendable ponerse la vacuna de influenza? Claro que sí, la O sea, vacuna, sobre todo en este claro, momento la que vacuna de la está- influenza intramuscular está indicada en las gestantes porque es una vacuna que no tiende a producir ningún tipo de problema durante la gestación. Pero sí les recomiendo, y es algo que voy a decir aquí, que la persona se vacune todos los años contra la influenza. Es una vacuna bastante barata y lo que tiene algún tipo de conexión a nivel gubernamental la pueden conseguir también gratis en el Sobre programa todo, ampliado de inmunización. sobre todo. No, lo que pasa es que realmente viene al país para los militares, policías, médicos y los menores, los niños menores así como las embarazadas. Pero hay que decir que muchas personas no tienen la tradición de vacunarse contra el virus de la influenza porque es una vacuna que hay que aplicársela anual. Y como no está contenida en el programa ampliado de inmunizaciones fuera de los grupos que mencioné, adultos mayores, muy pequeñitos, embarazadas y militares y policías, entonces simplemente no se aplica a población general y tiene un costo alrededor de mil y pico de pesos y muchas personas no se la ponen. Entonces hay que decir que este año, que recién pasó, tuvimos una cantidad de casos de influenza grandísimo con personas que presentaron cuadros pulmonares importantes, incluyendo fallecidos, los cuales el mismo tema del coronavirus simplemente lo colocó debajo de la tierra en ese Doctor, momento. una de las cosas que sí nos preocupa como dominicanos, que es innegable como variable incontrolable, es el hecho de tener una frontera muy permeable con un país que tiene un tejido médico o de infraestructuras sanitarias muy débil, por no decir otra cosa, que es Haití. Y en base a esto, es normal que existan preocupaciones. Esas preocupaciones, hasta ahora, ¿están bien basadas o no en que pueda por ahí darse un foco de entrada hacia la República Dominicana? Y que conste, esto nada tiene que ver como... Hay gente que le preocupa, si se habla de Haití en bien o mal, que prende la alarma, que uno está haciendo anti esto, anti lo otro. No. Se trata de una realidad de ser un país cuyas estructuras en materia de salud, hay que decir que son sumamente débiles, y eso lo termina padeciendo el sistema de salud dominicano, que se hace cargo de muchas de sus parturientas, que se hace cargo también de una parte de su tejido social. Bueno, no sé, entiendo que era una de las personas más leídas posiblemente que he visto dentro de los medios de comunicación, y creo que hacer la pregunta porque la Organización Mundial de la Salud, al momento de la epidemia del coronavirus, lo primero que señala es que los países que tengan menor preparación o menor capacidad de sus sistemas de salud frente al coronavirus deberían fortalecer su respuesta frente a procesos de este tipo. Haití se reconoce que es un país con muchas debilidades institucionales y de infraestructura. Pero lo más preocupante del coronavirus, quizá no se ha dicho, es que se puede transmitir también a través de las heces. El coronavirus se puede Eso transmitir... yo no lo había escuchado. Sí, se transmite a través de las heces. Oigan esto, Entonces, por tal motivo, un país que tenga un sistema no Sanitario. solamente de salud, sino sanitario, del manejo de las excretas débiles, puede tener Brote también importante. un brote mayor. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando hablamos de cólera, que afectó a Haití, afectó sí. a República Dominicana, Recuerdo. la cantidad de fallecidos por cólera en Haití superó casi 55-1. Mientras fallecían 55 personas en Haití, en República Dominicana fallecía 1. Entonces estamos hablando de que un sistema de salud pobre Sí. pudiera hacer que una enfermedad
de este tipo se convierte en un proceso endémico en un país con instituciones débiles. Endémico es que cada cierto tiempo aparezcan casos de coronavirus en Haití y esos casos aparezcan de manera esporádica en la República Dominicana. Y eso es uno de los grandes temores que tienen los expertos a nivel internacional de este tipo de enfermedades. Yo quería escucharlo de un experto, porque se trata, hemos dicho acá, doctor Balcácer, de que la alarma es importante. Lo que no es bueno es el pánico. Ahora, la alarma como herramienta al servicio del bien, de que la gente prevenga, tenga cuidado, tome unas medidas basadas precisamente en el Consejo de Expertos, que por cierto, el Consejo de Expertos nunca será a través de notas de voz. Claro. Viralizadas en celulares. Generalmente habrá comunicados o alguien dará la cara, pondrá su rostro tras el mensaje. Sí, hay que traer también a alguien para que nos analice este tema de las fake news y de las notas de voz. De la posverdad, que justamente fue la palabra. Y la posmentira. Fue la palabra del año pasado. O sea, fue, sí, a mí no me gustaba mucho por eso, porque me encuentro que son neologismos que recogen algo que ha existido siempre. Yo, de hecho, otro día, quizás no es el día, colocaba ejemplos de cómo históricamente el uso de noticias falsas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la época de la conquista, señores, estuvo repleta de informaciones falsas. Noticias Inglaterra falsas. llegó a acuñar monedas en el siglo XVI de la conquista de Cartagena. Habían perdido la batalla de Cartagena frente a Blas de Lezo. Y los barcos que mandaron se fueron creyendo que ganaron. Y se prohibió durante un siglo hablar de eso en el Reino Unido. O sea, no me digan que es algo nuevo, porque sí tiene características nuevas. Y eso es importante separarlo. O sea, que ahora es masivo. Sí quería, honestamente me siento muy satisfecho de escuchar realmente, de deslindar el tema del peligro potencial que tiene, y esto es algo que no lo decidió nadie, tener muy cerca un país cuyos índices de desarrollo humano, y de eso tiene una enorme culpa sin duda su sistema político, y pienso que la comunidad internacional no siempre ha ayudado de la mejor manera, y es algo que la República Dominicana también tiene que cargar, además de la problemática ya de por sí de nuestros aeropuertos, del turismo y demás. Mira, una pregunta que creo que no se queda nunca, y raro que no me la han hecho, es: ¿se está haciendo lo que se tiene que hacer? Creo que el mejor espaldarazo a esa respuesta lo dio la representante de la Organización Panamericana de la Salud esta mañana en su rueda de prensa, quien informó que la República Dominicana tiene esa cantidad de casos, que se están haciendo las pruebas y que las fases que haya que implementar para tratar de frenar el avance de la enfermedad se van a tomar con el apoyo político de las autoridades. Doctor, yo quería... al regreso de la pausa, vamos a hablar sobre las medidas que han tomado algunos países de aislar, de cerrar vuelos, de cerrar fronteras, tal. ¿Qué tan necesario y en más o menos en qué fases? Porque algunos hablan de adelantarse, otros de quedarse en el rezagado, otros de que es la medida oportuna. Para saber, para que la gente tenga una idea de si República Dominicana precisamente está en un momento en que deba tomar ese tipo de medidas o no. De la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde. Hablamos con el doctor Héctor Balcácer sobre coronavirus, sobre COVID-19. Él es infectólogo. Y le preguntaba yo antes de la pausa si la decisión de cerrar vuelos, aislar poblaciones, es adecuada y en qué fases del avance de la enfermedad o del virus parece hasta ahora adecuado según lo que ha demostrado la experiencia. Miren, en algunos países se habla de que quizás hay que actuar un poquitito más rápido de lo que se ha actuado en algunas situaciones. Sin embargo, la recomendación todavía de la Organización Panamericana de la Salud, que es uno de los órganos consultores en el país, es que continuemos como estamos. Posteriormente, si se demuestra transmisión entre la población, entonces tomar medidas que han tomado otros países, como cerrar los cines, cerrar los restaurantes, que no se produzcan bodas, que si va a haber un velorio, tratar de que sea lo más íntimo posible. O sea, cosas como estas. Hay que decir que Italia, que era lo que estamos mencionando, es un país que tiene 15.000 casos de coronavirus, 15.000, con más de 1.000 fallecidos. Estamos hablando de que ese no es el escenario de la República Dominicana y las personas lo que quieren es que actuemos como Italia, teniendo un escenario completamente diferente. Estábamos diciendo lo del asunto de la población italiana, que tiene una edad avanzada y por eso la cantidad de fallecidos que tiene. En la República Dominicana, aún se infectaran 1.000 italianos y 1.000 dominicanos, la conducta de la enfermedad va a ser completamente diferente porque somos una población 17 años más joven en promedio que la población italiana. La otra situación es, ¿por qué los Estados Unidos en diferentes estados con 23 casos, que muchas personas lo entienden como pocos, por qué han declarado el estado de emergencia con 23 casos?
ciudades que tienen 10, 11 millones de personas, que es la población completa de la República Dominicana, es por algo que tiene que ver con lo económico. El manejo de algunos fondos que se consideran de emergencia generalmente se pueden utilizar cuando Hay declaración de se emergencia. declara el estado de emergencia. Ahorita lo mencionamos, acceso a fondos. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando usted tiene acceso a fondos, usted puede comprar todos los equipos que usted necesita. ¿Cuál fue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Prepárese para lo peor. Espere lo mejor, pero prepárese para lo peor. ¿En qué momento nos encontramos en la República Dominicana? Hay hospitales que se están equipando. Hay hospitales que se están dedicando solamente para la atención de las personas que padecen infección por el coronavirus. No sé si se fijaron que ayer salió en la prensa que el hospital de la policía se va a destinar para la atención de las personas con el coronavirus. Y fue una decisión que se tuvo que tomar frente a la siguiente situación. Se iba a hacer un hospital en Boca Chica y las personas que viven en ese lugar simplemente se quejaron de esto y el hospital no se pudo construir, que era una forma de brindar algún tipo de solución si el proceso continúa expandiéndose. Entonces, se tuvo que buscar algún tipo de salida adicional, porque se tuvo que parar la construcción frente al eslogan que todo el mundo vio, de que para que me mate un virus, que me mate un tiro. O sea, que estamos hablando de que se estaba llegando a un extremo importante. Eso es lo que hay que decir en este momento. La República Dominicana tiene que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Lo que pasa es que hay personas que ya quieren cerrar el país completamente y ese no es el escenario que tenemos en este momento con 6 casos y sin transmisión en la población todavía identificado. Quizás esté ocurriendo, pero todavía no se ha identificado, razón por la cual tú no puedes actuar en el supuesto, en chismes, en notas de voz y en ningún otro tipo de escenario de especulaciones. Sí, eso sería el equivalente a ponerse un yeso en la pierna porque se le hizo un golpe. No, ponerse un yeso. Ponerme un yeso porque yo subo y bajo escalera y subiendo y bajando escalera se me puede romper un pie. Mira, ese es el problema. Al amigo William Ortiz, que agradecemos la sintonía, le hace una pregunta directo al doctor. En su caso, tiene una hija que dio positivo a la influenza. ¿Cuál es el tratamiento correcto, apropiado, el que usted considera? Porque aunque le habían colocado un tratamiento a la jovencita, no se le quita la fiebre. Incluso parece que nos coloca una foto aquí de lo que le habían estado recomendando. Sí, ese medicamento que le indicaron es el antiviral que está indicado para la influenza. Lo que pasa es que va a depender de 2 cosas la eficacia. Uno, de cuántos días tenía la niña con el proceso, ya que la eficacia del fármaco es superior cuando la persona solamente tiene de 2 a 3 días con el proceso. El medicamento lo que hace es simplemente lo siguiente: disminuye la duración del proceso o acorta la severidad. Me doy a entender, acorta o disminuye las manifestaciones severas que la persona puede presentar. Pero la niña va a presentar su cuadro gripal sin las manifestaciones de severidad que estábamos diciendo. Eso es lo más probable que ocurra, entendiendo que no existe el término enfermedad sino enfermo. Cada quien responde de una manera diferente frente a los procesos infecciosos y la varicela es el ejemplo. Hay personas que le da varicela y le salen 3 bolitas y hay otro que se llena hasta la planta de los pies, aún sean hermanos que vivan en la misma casa y se lo pegó el primo que vino del campo. O sea que cada quien responde de manera diferente, pero viendo el nombre comercial y viendo el compuesto, puedes estar tranquilo porque ese es el medicamento que la jovencita tiene que utilizar para el proceso de influenza. Es eso, simplemente tiene que utilizar ese fármaco y que se mantengan observando si la niña hace dificultad respiratoria o no hace dificultad respiratoria. Pero es importante que lo sepas, que sí, que ese es el fármaco adecuado para tratar la influenza. Ahí está William, deseándote lo mejor a ti y a tu niña. Ojalá que podamos tener noticias felices en los próximos días. En cuanto a yo le diría mitos, porque realmente todavía uno común que no conoce de enfermedades, uno lee quizás una página web, un periódico te dice con el tema de que si el coronavirus se expande más en el trópico por el tema del clima, que el clima no deja que se propague. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es eso? Ok, miren, lo primero es que las personas se imaginan al coronavirus como un virus que está suspendido en el aire y que tú vas caminando y tú lo vas a ir respirando. La realidad, es bastante lejos de ahí. El coronavirus es un virus que se va a encontrar en las secreciones, lágrimas, en las secreciones respiratorias cuando tú toses, estornudas, en las lágrimas y va a estar presente en las heces, como dijimos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un grupo de personas y, por ejemplo, están esperando una onza y están debajo de uno de esos stands donde todo el mundo se para a esperar una guagua, cuando esa persona tosa o estornuda y, por ejemplo, se pega el virus en esa pared, si hay calor, esas secreciones se van a secar más rápido.
y el virus simplemente se va a inactivar más rápido que ocurriría en otro lugar donde la temperatura fría posiblemente permita que el virus dure un tiempo mayor viable. O donde haya humedad, aunque haya alta temperatura. Eso, sí, eso es un punto. Sí, tiene toda la razón, pero el problema es que después que las secreciones se secaron, el virus tiende a inactivarse. Claro, por eso le pregunto, si hay humedad, aunque haya calor, puede prolongarse la vida de ese fluido allí. Todo va a depender de qué temperatura pueda tomar esa agua. Claro. Y el asunto es cuánto tiempo va a durar. Por eso es que las oficinas son tan peligrosas, porque estamos aquí en una mesa. Si yo tuviera coronavirus y toso o estornudo, estamos en una temperatura alrededor de 20 grados, el virus va a durar más tiempo sobre esa superficie, independientemente de que esto solamente huele a desinfectante, esta mesa y el micrófono y todo huele a desinfectante. Parece que llegó alguien aquí con cierto grado de preocupación. ¿Me doy a entender? Pero lo más interesante de esto es que es cierto. Se estima que el calor puede prevenir un poco lo que es la transmisión. Desde el punto de vista teórico, es uno de los factores que se consideran de protección. Eso no quiere dejar dicho que si tú estás conversando con alguien frente a frente y esa persona cuando conversa contigo, sus secreciones al momento de estornudar, de toser o de simplemente hablarte, y en la saliva sale la presencia del virus, te toca los ojos, la nariz o la boca, simplemente sabes que vas a tener el virus de manera directa en tu cuerpo. Lo que sí es que la transmisión en el medio simplemente tiende a disminuir porque el calor, repito, va a permitir que el virus dure menos tiempo viable en el ambiente. Una pregunta que varias oportunidades ya se ha hecho acá, pero que aprovechamos su presencia, doctor Balcácer, y es: ¿el que padece coronavirus se inmuniza para posteriores ocasiones? Es decir, ¿puede volver a repetir? Sí, es una excelente pregunta. Y la respuesta es que a la fecha hay una preocupación grande y son personas que se han declarado curadas del coronavirus y han vuelto a presentar las manifestaciones. Hay dos razones principales por las cuales una persona puede presentar por en una segunda ocasión el coronavirus. A la fecha el coronavirus ha mutado y ya se habla que hay 2 cepas del coronavirus que están circulando a nivel mundial. El coronavirus de la cepa L y el coronavirus de la cepa S. Uno de los dos tiende a ser un poco más agresivo que el otro. Sin embargo, la persona puede presentar 2 veces ya teóricamente la infección por el coronavirus. Y la otra es que hay personas que parece que están mejorando, que los síntomas desaparecen y la enfermedad se reactiva sin necesidad de haberse reinfectado. Y es porque el virus no se logró eliminar de manera correcta del organismo por el sistema inmunológico. Es un fenómeno que se ve con otros virus como el ébola. Personas que habían tenido una recuperación del ébola y posteriormente recaen aún sin haberse infectado por una segunda cepa o por otro tipo del virus del ébola, que muchas personas no saben que son 4 cepas diferentes en el mundo. Cuando mencionó las secreciones corporales, ¿estas incluyen el sudor? No, a la fecha ni el sudor. Y otra pregunta que me hicieron en un programa que tuve de televisión. Si había transmisión sexual. Transmisión sexual, hay que decir Eso que es un no. buen punto. Sí, lo que pasa es que yo me encuentro bastante improbable que usted tenga relaciones sexuales con una gente sin darle un besito. Ese es el problema. Entonces hay que decir que posiblemente las secreciones sexuales, como sí ocurre con el Zika, que el virus del Zika sí se asociaba a transmisión sexual, el virus del coronavirus, del COVID-19 a la fecha, no se ha asociado a transmisión por vía sexual. Lo que pasa es que durante una relación sexual el intercambio de fluidos va mucho más allá de los fluidos íntimos. Eso es lo que pasa. Sí, pero hay que entender que, por ejemplo, en el caso del virus del Zika se demostró que no estaba en saliva. Pero en las secreciones sexuales sí estaba presente. En secreciones genitales sí se encontró el virus y se asoció a transmisión en varios países. Y por eso era que se recomendaba que si un hombre iba a un país con el virus del Zika, aún regresara a su país a estar con su pareja, no le embarazara por un periodo de 6 meses. Vamos a hacer una nueva pausa, doctor. Al regreso seguimos hablando del COVID-19, tratando de espantar mitos y pues poner en claro realidades. Estamos de regreso con este gobierno de la tarde y nos acompaña el doctor Balcácer con, yo diría, respuestas muy prácticas, muy detalladas de muchas de esas dudas que nos han surgido con este tema del virus. Cuando usted ha escuchado, por ejemplo, de países, citamos hace un ratito el caso de El Salvador, de Dinamarca, que han decidido, sin una gran cantidad de casos, tomar medidas muy fuertes. Como médico lo apoya, entiende que las medidas preventivas pueden darse el lujo a veces de ser exageradas. Dicho sea de paso, hay gente que
viendo esos países, entonces reclama con un poco más de fuerza medidas de cierto corte, de cierto tipo aquí en el país. Ok, vamos a decir que casi todas las medidas que un país pueda tomar se pueden burlar en algún momento y el país encontrarse en riesgo. Aún se minimiza la probabilidad, puede aparecer. Se prohibieron los vuelos directos desde Milán, Italia, en un momento de República Dominicana, y la gente que estaba haciendo iba a Barajas, y como no están prohibidos desde España, la gente simplemente venía al país. De hecho, la señora del caso de Villarriba llegó desde Italia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de que esas medidas se pueden aplicar, sin embargo, las medidas van a ser efectivas dependiendo del momento en el cual se encuentre el proceso. Repito, cada enfermedad, y sobre todo enfermedades que se transmiten por el aire, siempre van a ser enfermedades muy difíciles de controlar. Usted puede minimizar el impacto, pero repito, tomar medidas como cerrar fronteras simplemente sin fortalecer tu sistema de salud te va a dejar en un momento vulnerable para otras enfermedades que van a aparecer. Puedo enumerar una cantidad de procesos infecciosos que han generado presión a nivel mundial. Por ejemplo, H1N1, H5N1, esa enfermedad, lo que se llamaba la gripe aviar y la gripe porcina, mal llamada gripe porcina. Estamos hablando del SARS, estamos hablando del síndrome agudo respiratorio severo, que en el 2002-2003 generó pánico. En el 2009 tuvimos el problema del ébola y aquí todo el mundo se preparó y los hospitales se prepararon y la gente se le entrenó cómo se ponen y se quitan los trajes y cómo se hacían los simulacros para la atención de esas personas. Estamos hablando de que ya tuvimos el problema con la chikungunya, con el virus del Zika. O sea que estamos hablando de que todos los días aparece una entidad nueva que genera presión sobre el sistema de salud de cada uno de los países. Y por tal razón, lo que tenemos es simplemente que prepararnos, aislarnos no nos va a tener un 100% de seguridad de que no vamos a adquirir algún proceso. Si cerramos todas las fronteras, como piden algunas personas, la frontera con Haití, que es un país también que, repito, tiene cierta posibilidad de presentar casos y el control en su territorio sería más difícil que el que pudiéramos tener en República Dominicana. Ustedes entienden de que simplemente cerrar la frontera aérea es algo que va a resolver los problemas en República Dominicana. Tenemos una frontera completamente porosa. Sí. Y recordar que es un proceso gripal inicialmente. Un dato que no dije y que lo voy a decir ahora es que de cada 100 personas que le dé la infección por el coronavirus, 90 no va a tener ningún tipo de problema. Por eso, cuando se ve que una persona con coronavirus lo tratan en un centro y lo despachan a su casa, eso simplemente sugiere que 9 de cada 10 personas el coronavirus le va a pasar como una gripe. Y la atención en los centros, en los países, se basa más que nada en atención en el hogar. Porque imaginemos Italia, que tiene 10.000 afectados. 17.000 vi ahora que llegó. 17.000 afectados. Hoy llegó a 17.000. Sí, 17.000 afectados. Imaginemos 17.000 pacientes. ¿Dónde hospital? Caramba? No hay sistema de salud que lo aguante. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos el peor escenario posible, que fuera ese. Esas personas, el 90% no van a tener síntomas importantes y por tal razón se deben quedar en su casa recibiendo las atenciones allá en el hogar y si los mismos presentan algún tipo de complicación, simplemente se comunican con el sistema sanitario y va y los recoge para brindarle una atención especializada en un centro. Pero repito, el hecho de que una persona con coronavirus se mande para su casa no significa que sea ni una irresponsabilidad ni nada malo. Es una forma de atención que se implementa en todos los lugares. El primer caso de coronavirus en los Estados Unidos fue una persona cerca de Seattle y esa persona se quedó en su casa. Nunca se movió de ahí. No sé si ustedes lo vieron. O sea, todo el mundo le pudo dar seguimiento. Entonces, ahora, eso pone el mayor peso entonces del control de la enfermedad no solo sobre el sistema de salud, sino sobre el ciudadano. Sobre la persona que al verse expuesta o contagiada del virus tiene la responsabilidad de guardar ese aislamiento, esa distancia. Claro que sí. No, y no solamente esa persona, sino que estamos hablando de que imaginemos que fue una persona que llegó de cualquier país de los que existen grandes brotes de coronavirus, llega a su casa, se siente mal, él se va a poner en cuarentena porque esa persona, o en aislamiento, porque esa persona tiene la enfermedad, estaría en aislamiento, pero los familiares se tendrían que colocar en cuarentena. Van a tener que durar 14 días sin poder salir de la casa. Y la atención de esa persona que tiene la enfermedad tiene que ser también una atención bastante meticulosa, porque cualquier familiar, imaginemos que no se infectó, al momento de llevarle la comida, llevarle el agua, prepararle un jugo, lo que sea, que aquí todo el mundo que se pone malo le preparan un jugo o un tececito, hay que decir que esa persona
puede infectarse. O sea que estamos hablando de que es una atención que tiene que prepararse por parte del ministerio, por parte de las autoridades, por parte de las direcciones provinciales. Por eso es que cuando se habla específicamente de que las direcciones provinciales y las direcciones regionales tienen que fortalecerse para descentralizar todos los sistemas, este es un ejemplo en el cual hay que tratar de fortalecer el sistema de salud dominicano. Ya para concluir, doctor, el tema de las vacunas. Algunos países han dicho que tienen vacunas en proceso de desarrollo o incluso prácticamente listas. ¿Por qué todavía no vemos? Mira, la razón es más que nada que pueden existir vacunas que ya cuando una persona se la aplica puede tener defensas y quizá no enfermar de una manera severa o simplemente no enfermarse del coronavirus. Sin embargo, falta algo que es la parte de una vacuna segura. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora vamos a pasar a esa fase en la cual la vacuna se le va a aplicar a voluntarios sanos de diferentes edades para ver primero si funciona en niños, en adultos jóvenes, en adultos mayores. Luego para ver si es seguro en niños, en adultos jóvenes y en adultos mayores. Y hay que hacer un tiempo de seguimiento. ¿Por qué? Porque una enfermedad que, por ejemplo, tiene una mortalidad de un 3%, si yo desarrollo una vacuna muy buena, pero tiene una mortalidad de un 10%, no estoy en nada. Entonces, por esa razón, a la fecha está pendiente desarrollar una vacuna que sea efectiva, que posiblemente ya la tenemos, pero ahora tiene que ser una vacuna segura, que es lo que falta en este caso. Y para este fin de semana que vamos a estar en el proceso de elecciones, que de alguna manera u otra también tenemos toda esta alarma, que si uno puede ir a lugares con muchas personas, realmente ¿cuáles serían las medidas prácticamente generales? Es una excelente pregunta, pero era lo que estaba diciendo en la introducción. La gente se fue a los supermercados a meterse con 2,000 y 3,000 gente y no le preocupó eso. Y en el momento de las elecciones usted va a estar al aire libre, haciendo una fila bajo el sol, lo cual disminuye todavía aún más el riesgo de transmisión. Lo que quiere dejar dicho que mi recomendación es vaya y vote. Vote, ejerza su derecho el domingo. Que usted tuvo más peligro cuando se fue a una discoteca hace 2 días. Okay. Cuando se fue al supermercado y se metió en ese molote de gente. O en la oficina en el trabajo. Lo que quiere dejar dicho que vaya a votar. Eso es lo que usted tiene que hacer. Cumpla con su deber ciudadano, que es lo que le corresponde. Muchísimas gracias al doctor Héctor Balcácer, médico infectólogo, por habernos acompañado hoy en el Gobierno de la Tarde, por aclararnos tantas dudas, despejar tantas incógnitas y ser tan preciso. El señor nos abandonó. Excelente intervención. No, pero yo iba a decir que excelente, porque yo no que estoy aquí. Francis.